Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 154 de Planeta M by Don Dominio. Hoy hablaremos sobre e-commerce y más en concreto haremos tertulia sobre marketing para e-commerce. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola, hola. Buenas. Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitados de lujo y empezamos con Álvaro Peña. Hola Álvaro. Muy buenas, muy buenas. Muchas gracias Álvaro por estar por aquí. No, un placer. Gracias a vosotros por invitarme y más con el otro compi que tenemos hoy aquí, que es un verdadero placer compartir el rato con Corti. Sí, muchas gracias. Bueno, os presento un poquito a Álvaro. Es co-CEO y director SEO de eSocial Web, agencia de SEO, PPC y CRO 100% remota, desde hace más de 8 años. Y Virality, media su empresa de proyectos propios. Además, es speaker en eventos y profesor de SEO en Escuela de Negocios. Su web es isocialweb.com y su perfil en Twitter es @isocialwebseo. ¿Correcto, Álvaro? Todo correcto. Perfecto. Y también tenemos a Corti. Hola Corti, Chisco. ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal, tío? Con Bien. ganas, con muchas ganas aquí hoy de hablar de esto y más con Álvaro, que ya tenía ganas de desvirtualizarle. Que nos hemos cruzado muchos emails, pero bueno, al menos verle la cara así y tal, le apetece y aprender de él. Sí. Bueno, muchas gracias también, Corti, por estar por aquí. Ya sabemos que estás a tope últimamente, es decir, que te damos la enhorabuena por todos tus proyectos. Nada, muchas gracias. A mí me gusta mucho hablar, ya lo sabéis, así que luego cortarme cuando haga falta. No te preocupes. Pues Corti es presentador del podcast Growth de Product Hackers y del podcast Tribocasters. También es el director de marketing en Product Hackers y fotografía e-commerce. Y cofundador de Mumbler y Redcast. Su perfil en Twitter es @josec.net. ¿Correcto? Eso es, todo perfecto. Muy bien. Y por último, yo mismo. Soy Chisco Acuñas, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio y actualmente soy el moderador de este podcast y también la cara visible en los Don Dominio webinars, que tenemos aquí a dos ponentes de los webinars. Y bueno, ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales con el usuario @dondominio. Si quieres empezar tu e-commerce usando WordPress y WooCommerce o PrestaShop, en Don Dominio te facilitamos los primeros pasos. Disponemos de un autoinstalador de aplicaciones gratuito en todos nuestros planes de hosting. Para ayudarte con tu comienzo, queremos ofrecerte los códigos de descuento para que puedas lanzar tu negocio online desde hoy mismo. ¿A que sí, chicos? Sí, de hecho, ahora hay un código que está muy guay, que yo lo he usado varias veces, que es PlanetaMDOM, con el que se pueden registrar dominios.com y .es a 3 euros, o sea que, vamos, que nos los quitan de las manos. Eso es, y luego también tenéis el codiguito Planeta mHost para dar de alta un plan de alojamiento básico con un 50% de descuento, que se te queda ya, o sea, 50% de descuento, esto es como el descuento más tocho que hay en internet, ni Black Friday ni leches, en cualquier momento. Y también si no tenéis suficiente con el plan básico, también tenemos en oferta el plan profesional con un 30% de descuento, así que yo creo que más fácil imposible. Total. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información de los episodios de anteriores temporadas en planetampodcast.com y el resumen de los nuevos episodios los podrás ver en el blog de Don Dominio, en la sección podcast. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Y finalmente comentarte que nos puedes seguir en todas las redes con el usuario @dondominio. Ahora sí, chicos, vamos al lío. Vamos allá. Vamos para allá. Vale, venga. Pues bueno, hoy un tema interesante, ¿no? Porque
con los tiempos que corren, muchos negocios han tenido que hacer ese proceso de transformación digital creando sus tiendas online para llegar a más usuarios, ¿no? Entonces, creo que el tema de hoy, marketing para e-commerce, es muy importante. Eso es temazo que viene y le vamos a dar caña a tope. Perfecto. Pues si os parece, podemos empezar con la pregunta de qué aspectos se deben tener en cuenta antes de poner en marcha un proyecto digital, sobre todo dedicado a tiendas online. Venga, Álvaro, mismo, si quieres, puedes empezar. Venga, perfecto. Pues nada, yo creo que quizá antes de abrir la parte digital, creo que tenemos que ser muy conscientes del producto y del proyecto que tenemos, que es lo primero que deberíamos poner en valor y ser conscientes de lo que hay, porque nos encontramos muchas veces que nos llegan clientes o hablamos con gente que tiene proyectos y realmente no conoce bien su producto o no conoce su proyecto o no conoce su valor añadido o no sabe qué puede aportar en el mercado, ¿no? Entonces, hay muchas veces en las que sin conocer bien el producto nos pasamos al marketing y el marketing al final es un canal en el que se amplifica todo lo que es tu negocio. Entonces, si no eres consciente de lo que tienes o no sabes transmitir tu mensaje o no le aportas valor, si además de eso lo amplificas, lo que estás haciendo es tirarte piedras contra tu propio tejado, ¿no? O no aprovechar todo lo bien que debes tu canal o esa inversión que estás haciendo en marketing. Entonces, creo que es muy importante que tengamos muy claro qué producto tenemos, qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos ofrecer y en base a eso ya empezar a hacer un planteamiento de marketing. No sé cómo lo ves tú, Corti, pero creo que es una base que todo negocio tiene que tener, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Al final, lo que dice Álvaro, ¿no? Lo básico es del negocio. Entender, uno, ¿qué vendemos? Yo también diría, cambia mucho tu estrategia cuando vas a lanzar, dependiendo si tengo una audiencia previa o no. Oye, pues a veces pasa, ¿no? Lanzo un e-commerce, pero porque tengo un blog, porque tengo una cuenta de Instagram, no tengo audiencia. Pues, oye, te va a cambiar bastante el cómo arranco. Y también un poco la tipología de producto o a qué necesidades responde de los potenciales compradores. Es decir, no es lo mismo, por decirlo así, si yo vendo alimentación online y a una alimentación básica, ¿no? Porque al final es un tema de necesidad y la gente lo va a buscar o va a ir a una serie de sitios a buscarlo, que si yo vendo algo que pueda asociar a una marca, que esto lo vemos mucho en moda, en cosas distintas, y tengo un producto que a lo mejor es más diferencial. Por lo tanto, luego lo veremos, ¿no? Cuando hablemos ya de tácticas concretas, pero los canales que voy a utilizar, mi propuesta de valor va a cambiar. Entonces, absolutamente el planteamiento de dos e-commerce que pueden parecer igual, ¿no? A mí es que me hace mucha gracia cuando me dicen, oye, en un e-commerce, ¿cuál haces tú? Ostras, pues es que e-commerce son muchas cosas, ¿no? ¿Qué vendes? Oye, pues esto, ¿no? Lo que estamos diciendo, no es lo mismo si eres una marca propia, tienes producto propio, si vendes productos que te puedes comprar en otro lado, ¿cuál es tu propuesta de valor? Si vendes a precio, estás fastidiado por muchos lados, pero bueno, tienes que seguir una serie de estrategias. Si vendes servicio, que decir, oye, pues a lo mejor, y el otro día esto me lo comentaban, bueno, a mí me han regalado un telescopio estas navidades, que me la compró mi chica. Dice, luego me explicó, ¿no? Un poco, oye, pues mira, lo está buscando, comprado esto, tal, y me han recomendado en esta tienda, una tienda que es de fuera de España, y le costaba 10 euros o 20 euros más que en otro lado. Pero claro, el servicio que le habían dado para un primer telescopio donde no tienen ni puta idea era muy importante. Entonces, esa tienda, ¿en qué se diferencia? No intenta competir en precio, intenta competir en servicio. Pero todas estas decisiones, un poco lo que ha dicho Álvaro, no tienen tanto que ver con el e-commerce, tienen que ver con cuál es mi planteamiento de negocio, cómo respondo a esas necesidades, cuál es el producto que tengo y a partir de ahí me lo tendré que derivar un poco al canal online. Pero si no tengo claro eso, estás perdido también. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Corti. Creo que, de hecho, uniremos bastantes líneas de pensamiento porque es un tema que, bueno, creo que tenemos formas parecidas de pensar. Aparte, es un tema que cuando vas a abrir un negocio, la gente que ya tiene experiencia sabe por todas las partes por las que se han ido tropezando las empresas con las que has trabajado y hay muchos puntos comunes en las que te hacen establecer unas líneas de pensamiento. Además de eso, creo que Corti ha dicho dos cosas muy, muy importantes en este punto. Uno de ellos es el valor diferencial. O sea, si uno de los grandes problemas que tienen hoy en día la mayoría de los e-commerce es que los marketplaces están fagocitando casi todo el tráfico, las ventas, las compras. Entonces, si no tienes un valor diferencial,
es muy difícil que compitas en muchos sectores, ¿no? Si, ya lo ha dicho Corti, a precio siempre habrá alguien que venda más barato que tú, por lo que sea, porque es mejor negociando, porque es capaz de conseguir un producto en un sitio que lo vendan más barato, por lo que sea. Pero si tú aportas un valor añadido, como puede ser una buena documentación del producto, un buen embalaje, un cross-selling que le dé un valor añadido a tu producto, lo que sea, cualquier valor añadido frente a Amazon. Si tienes una tienda, de electrodomésticos, si tú instalas el electrodoméstico, hay muchos valores añadidos que puedes dar frente a los gigantes de Internet y que te pueden hacer tener un espacio en el mercado. Y luego hay otro punto interesante que he comentado, que es el tema de los canales. Creo que el marketing son muchos canales de comunicación y no todos los canales valen para todos los e-commerce y no todos los e-commerce necesitan todos los canales. Y el momento en el cual estés e-commerce delimita mucho los canales que puedes usar. Y evidentemente el budget que tienes, la marca que tienes, todo va delimitando mucho los canales con los que se pueden trabajar. Entonces creo que son dos puntos que ha tocado Corti que son extremadamente importantes, ¿no? En este caso. Sí. Sí. No, muy bien. La verdad que a la hora de poner en marcha un proyecto no solo es, venga, me tiro al charco y listo, sino que tener que pensar un poquito, tener que investigar y mirar cómo está el mercado para ahí poder crear la mejor estrategia, ¿no? Sí. Entonces, una vez comentados estos aspectos a tener en cuenta, ¿cuáles serían los principales objetivos también a desarrollar en una estrategia de marketing para e-commerce? Mira, pues si quieres le lanzo yo sí, y luego Álvaro seguro que complementa muy bien. A ver, para mí hay uno primero que a ver, que es obvio, pero que a veces luego también cuando lo hacemos perdemos, que es vender. Es decir, el e-commerce es transaccional, por lo tanto tienes que generar ventas. Y lo digo porque algunas veces he visto lanzamientos de e-commerce donde se ha centrado como mogollón el engagement en redes sociales, el no sé qué, y dices... Está guay, o sea, porque hay que generar una audiencia y al principio vender es complicado, pero, tío, tienes que vender, porque si no vendes, pues generas varias hipótesis. Oye, mi producto no es interesante o mi web no está siendo capaz de convertir, entonces tú te tienes que ir a otra serie de causas. Entonces, para mí, el principal objetivo es vender al nivel adecuado al que yo esté. Si lanzo mi tienda, pues no voy a poder pretender hacer 1000 pedidos al mes. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá fuéramos... Sí, pero mejor dices, oye, pues necesito hacer 50, 100 ventas un poco para validar los canales, para validar mi web y validar otra serie de cosas. Pero es verdad que creo que hay otra serie de objetivos secundarios que también van a variar en función del negocio, pero que son importantes. Por ejemplo, para mí en un e-commerce, generar base de datos es algo muy relevante, ¿no? Base de datos de emails, hay algunos que apuestan por WhatsApp, por SMS, por otros canales, pero al final tú sabes que el e-commerce es recurrencia en la mayoría de los casos, entonces salvo que tengas un producto muy poco recurrente, que conozco pocos, en el resto te va a interesar ir generando esa base de datos para venderte ahora o venderte dentro de un mes o cuando tú realmente lo necesites para poderte trabajar y es algo que yo casi desde el principio creo que hay que tener en mente, ¿no? Es decir, si viene alguien a mi web tengo que intentar venderle y si no le vendo, como poco quedarme con su correíto para luego gestionarlo bien, adecuadamente y tirar por ahí. Para mí esos son los dos básicos, Álvaro. Seguro que tú tienes más cosas en mente, además vosotros trabajáis mogollón de canales y sois muy cracks y algunas cosas las haréis por ahí. Sí, bueno, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que hay muchas veces que se pierde el foco un poco en función del tipo de proyecto, ¿no? Un e-commerce, evidentemente, lo principal tiene que ser vender, vender y vender. O sea, hay muchas veces que la gente se lía a generar contenidos en el blog porque no me han dicho que para mejorar mi visibilidad tengo que tener el blog. Vale, muy bien, pero el tráfico por el tráfico o las visitas por visitas no valen para nada, ¿no? Tenemos que conseguir tráfico que realmente transaccione, nos compre y vaya en pro de la mejora del negocio y del proyecto, ¿no? Entonces, eso es un punto extremadamente importante y ahí, evidentemente, entran canales como la parte analítica para saber qué usuarios estás teniendo y ahí unido con la parte de CRO para mejorar todo el tema de conversión. Entonces, es un punto muy importante. Y luego, aparte de eso, quizá por aportar un poco más, todo el tema de branding creo que es muy importante y cada vez lo es más. Lo estamos viendo en diferentes sectores. Y el tener una marca diferencial por servicio y por entidad de marca, creo que es un valor que se debería poner en valor, valga la redundancia, para ver la importancia que tiene, ¿no?
Eso lo hemos visto, por ejemplo, yo que mi especialidad es más el SEO, estoy muy acostumbrado a ver webs de nicho de tu tostadora, tu no sé qué, o sea, son marcas que es muy difícil luego convertirlas, por mucho que ese proyecto haya crecido muchísimo y se haya convertido en una entidad relevante, es muy difícil convertir un MD, un nombre exacto de dominio o una palabra en un valor de marca. Entonces, todo ese análisis anterior y todo ese valor que te puede dar el tener una entidad corporativa, creo que es también un punto importante. Y que hay muchas veces que quizá nos focalizamos en la parte de ventas y decimos, vale, el nombre exacto de dominio o el que la gente me reconozca por la keyword o lo que sea, me va a dar valor y no miramos más allá, ¿no? Vale, y cuando tenga ese valor, me voy a ir con mitostadora.com y voy a ser el referente, pues quizá es complicado, ¿no? Entonces, bueno, la parte de branding creo que es bastante importante también por unir esas tres pilares que creo que son muy, muy relevantes. Es muy buen punto esta parte del branding y yo estoy súper de acuerdo. Me voy a permitir, Chisco, de lanzar una pregunta a Álvaro, ya que lo tengo aquí, que tengo duda. Álvaro, vosotros que trabajáis mogollón el SEO y SEM y hacéis esto muy bien, a mí siempre me queda la duda. ¿Cómo trabajas el equilibrio entre venta y branding desde SEO y desde SEO, ¿no? Es decir, cuando abordáis un proyecto y os viene un nuevo cliente, entiendo que le trataréis, vamos a imaginar que es una marca, ¿no? Que tiene sentido hacer esta parte de branding. ¿Cómo lo equilibras? Porque no sé si seguís algún esquema mental, y te lo digo porque yo siempre es una duda que tengo y ya que te tengo, quiero salir aquí con eso aprendido. Pues mira, depende muchísimo del proyecto, del sector, de la competencia, porque hay muchas veces que con poco trabajo de branding, como el resto de competidores no tienen prácticamente nada de branding, empiezas a ser un referente, ¿no? Y hay muchas otras situaciones en las que realmente por muy buen trabajo de branding que hagas, hay referentes que están muy por encima tuyo y va a costar tener una presencia dentro de eso. Y luego también depende de cómo quiera llevar el cliente el negocio, porque al final uno de los problemas que solemos tener las agencias es que dependemos de las decisiones de negocio, ¿no? Y podemos estar más o menos de acuerdo con ellas, pero hay muchas veces que nos condicionan totalmente nuestra estrategia. Y quizá nosotros queríamos apostar mucho en la parte de branding porque tenemos una visión a futuro, pero un cliente suele ser cortoplacista en la mayoría de los casos y quiere tener una rentabilidad en corto plazo. Entonces tienes que jugar mucho con ese trabajo con cliente e intentar demostrarle o que ponga en valor el valor de su marca, pero sabiendo que eso es una inversión a largo plazo, como pasa con el SEO, ¿no? El SEM quizá vas a tener resultados mucho más en corto plazo, el SEO te va a costar tenerlos más a largo plazo, pero la marca es otro de esos puntos, de esos pilares que vas a tener que ir trabajando a largo plazo. Entonces, quizá no hay un checklist o una forma específica de hacerlo para todos los proyectos, ¿no? Depende mucho del proyecto, pero sí que es algo que trabajamos de forma continua en los dos canales, ¿vale? Entonces, eso es importante también decirlo. Quizá en el SEO hay muchas veces que lo usamos como canal de adquisición o le damos menos valor por la parte de branding. Suele ser más común porque suele ser más barato invertir en branding en PPC, ¿vale? O suele tener un coste muy pequeño y hay veces que la marca, si no es muy referente, cuesta tenerla ahí. Entonces, el trabajo que se hace, ya no digo el posicionarte por tu marca, que suele ser bastante sencillo, sino más el hecho de tener visión de marca en otras partes del SEO, por ejemplo. Voy a intentar especificarlo un poco más. Cuando hacemos contenido de branded content para conseguir enlaces o para tener visibilidad en otros canales, eso también es parte del SEO en muchos casos y eso también es visibilidad de la marca, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos que trabajamos y que, por ejemplo, hay muchas empresas que no le dan valor o que simplemente ponen enlaces para mejorar el SEO. Pues son ese tipo de trabajos que van uniendo esas dos partes. Pero vamos, ya te digo que depende muchísimo del cliente. O sea, quizás no te voy a sacar de esa duda porque depende mucho del cliente y del proyecto. Mola, pero como poco es una buena reflexión. Yo creo que también la gente no está escuchando, le viene bien entender un poco cómo hay que armarlo desde todos los lados, ¿no? Que a veces no sabemos y decimos, me voy a SEM a sola venta y con SEM también puedes hacer cosas de marca.
me voy a SEO y solo a búsquedas long tail y a veces también puedes hacer cosas de marca. Me ha gustado mucho lo que has dicho, lo del branded content, ¿no? La mirada en el contenido externo, no solo para ganar enlaces, sino, entiendo, claro, para estar en sitios interesantes que sumen a tu marca, ¿no? ¿Cómo buscáis esos sitios? Es decir, ¿qué hay que tener en cuenta cuando generas ese tipo de acciones? Vale, bueno, de hecho es que nosotros tenemos una herramienta específica de eso, que es Grower, y es básicamente lo que hacemos es tener contacto con miles de medios y a través de la herramienta nos filtra exactamente cuáles están directamente relacionados con la afinidad de nuestro proyecto. O sea, tú cuando te das de alta el proyecto estableces las keywords o las keywords y la temática en la cual te vas a dar a conocer, y en base a eso te hace un filtrado y te da un listado de sitios. Entonces, ante esta necesidad que veíamos que teníamos de forma constante, acabamos desarrollando una herramienta propia porque para nosotros es muy importante. Entonces, nos apoyamos mucho en el recurso de Grower, ¿no? Para poder apoyar esto. Y luego, aparte de eso, el hecho de hacer un buen filtrado de esos contenidos, ¿no? En no pensar solo en SEO, y en tener muy claro cuál es el mensaje que queremos transmitir. Porque hay muchas veces que transmitimos en contenidos diferentes en nuestra web que en webs de terceros. Parece un poco raro, pero suele ser así, ¿no? Cuando no tienes muy claro el mensaje que quieres transmitir o cuando simplemente generas contenido, lo que decíamos antes, para generar enlaces te da un poco igual lo que se está transmitiendo. Y es importante tener una entidad de marca en todos los canales y en todas las fuentes en las que estás generando ese contenido, ¿no? Total. Bueno, chicos, pues después de todo lo que habéis comentado, seguro que nos podréis explicar diferentes estrategias de marketing para darle más visibilidad y sacarle más jugo, ¿no?, a esa tienda online. ¿Y por dónde empezaríais para crear esas estrategias? Corti mismo, si quieres. Venga, va. Venga, pues mira, un poco volviendo a lo que hacíamos antes, dependiendo de la tipología de producto, me voy a ir a unos lados u otros. Entonces, yo me voy a centrar en las estrategias más alejadas a lo que suele hacer Álvaro, porque me huelo un poco por las que lo contaré, le voy a dejar toda la parte esa de SEO, SEM y demás. Pero yo, por ejemplo, si vendes un producto, una marca, pues tipo una marca de sudaderas, una marca de ropa, algo un poquito aspiracional, es decir, productos que no son de necesidad, pero que son vistosos, yo me iría a estrategias un poco muy ligadas a redes sociales. Es decir, empezaría haciendo publicidad en Instagram, en Facebook, con mucho vídeo o foto de producto, a ser posible muy aspiracional, muy lifestyle, que al final lo que vendes es un concepto, ¿no? Lo que haces un poco es vender el estilo de vida que tú podrías llevar. Y aquí, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace la gente de Blue Banana, que al final ellos en su Instagram es todo viajes por el mundo y todo el rollo, y al final, bueno, es un tema aspiracional, ¿no? Si quieres ser aventurero, tienes que comprar ropa de Blue Banana, ¿vale? Y pasa mucho. Yo compro mucha mierda, lo reconozco en Instagram, ¿no? De estar ahí navegando en Instagram, tío, y de repente te sale un grifo. Yo me acuerdo una vez, un grifo, yo es que soy muy cocinilla, ¿no? Un grifo como con distintas posiciones y que tiene un chorro y que tiene no sé qué. Pues claro, pues al final estás viendo otras cosas, pero a lo mejor estás viendo recetas de cocina, estás viendo no sé qué, te sale un producto que, oye, que es muy llamativo visualmente y que resuelve una necesidad que tú no tienes, pero que te puedes imaginar que tienes y compras. Entonces, para ese tipo de productos yo me iría eso, contenido visual, redes sociales, al principio pago porque no vas a tener audiencia, pero tratando también de generar audiencia en redes sociales, y lo enlazaría, como decía, vamos en la parte de los objetivos, a que cuando vienen a mi web, evidentemente intento vender, pero si no, le intento coger el email y sí que haría una estrategia muy potente de email marketing, ¿no? De, oye, tanto email marketing orientado a comportamiento de usuario, recuperación de carrito, retargeting de visitas y demás, como luego un poquito de ese con una newsletter potente con contenido editorial interesante, irlo nutriendo. Y ese es como mi framework de arranque cuando es más un producto aspiracional, marca y demás. Y dejo a Álvaro para que cuentes la parte de no esos productos de necesidad y que tienen búsquedas y demás, que el enfoque es totalmente distinto. Sí, efectivamente el enfoque es muy distinto. Creo que aquí una parte importante es, retomando otra vez cuando veníamos, o sea, cuando hablábamos al principio, la importancia de detectar el canal o los canales que mejor ROI le van a dar a tu proyecto. Hay muchas veces que se dice, no, es que en un e-commerce tienes que hacer SEO, tienes que hacer SEM o tienes que hacer redes sociales si es de
si es un contenido más visual o si es más sentimental o lo que sea. Creo que es muy importante detectar cuáles son los canales que mejor le funcionan a tu audiencia o a tu producto, y hay muchas veces que nos sorprendemos, ¿no? Que encontramos canales que nos dan una rentabilidad muy buena simplemente por el entorno o por el estado en el que nos estamos moviendo. Independientemente del sector en el que estemos, tenemos que tener claro que también nuestra empresa tiene, o el propio sector tiene diferentes etapas de madurez, y quizá los competidores que tenemos en nuestra etapa de madurez están trabajando unos canales y son los canales en los que podemos competir. Y hay otros competidores que quizá están en etapas más avanzadas y compiten en otros canales. Y además compiten en otros canales con otros budgets, porque evidentemente están en una etapa más avanzada. Entonces, creo que la detección de los principales canales en los cuales puedes tener más rentabilidad es para mí lo más importante. Y siempre intentando tener una visión lo más holística o lo más abierta posible. O sea, no el SEO, el SEM o el email marketing no vale ni para todos los proyectos, ni para todas las etapas de todos los proyectos. O sea, hay muchas veces que las empresas intentan seguir un checklist que funciona para un sector determinado, y aquí no hay magia, no hay trucos. O sea, tienes que ser consciente del proyecto en el que estás y de ir experimentando, ¿no? Evidentemente la experiencia es un punto y te da muchas visiones de cosas por las que has ido pasando. Pero yo, no sé tú, Corti, pero yo no paro de asombrarme muchas veces con proyectos en los que pruebas ciertas estrategias que te han funcionado muchas veces en ese sector y que teóricamente pueden funcionar perfectamente en el proyecto en el que estás haciendo y no funcionan. Y otras que has descartado en otros proyectos, dices, aquí, joder, es que va como un tiro, ¿no? Está funcionando súper bien, y pueden ser por mil factores, porque al final puede ser porque lo hayas lanzado en el momento indicado, porque hayas impactado en unos usuarios determinados, porque hayas sabido transmitir en ese caso el mensaje correcto. Entonces, eso es súper importante. Y luego, más allá de eso, yo soy muy defensor, quizá, que es mi canal principal del SEO. El SEO es un canal que tiene un ROI muy alto para la inversión que tiene, ¿no? Realmente, una inversión, un budget de SEO para prácticamente cualquier proyecto de una forma profesional puede estar entre 800 y 3.000 euros, ¿vale? Entonces, claro, gastarte 3.000 euros en un PPC de un e-commerce puede ser ridículo muchas veces, y en SEO te puede dar una escalabilidad enorme. Entonces, creo que es un canal que la mayoría de las veces, si tienes búsquedas y si te puede entrar un público interesante ahí, es un canal que se debería trabajar de forma activa. Y eso va muy ligado también al producto. Hace unos años con SEO podíamos posicionar prácticamente cualquier cosa, ¿vale? A día de hoy, si no tienes un buen producto, da igual la estrategia de SEO que hagas, que es que no vas a conseguir posicionarlo. ¿Por qué? Porque Google vive de la experiencia de resolver las intenciones de búsqueda. Si tú te posicionas por camisetas rojas y tu camiseta es verde, no vas a cumplir esa intención de búsqueda. Con lo cual, Google va a entender que ese usuario está buscando eso, va a llegar a tu web, se va a ir porque no encuentra el producto y se va a ir al siguiente resultado. Entonces, va a entender que tu proyecto no está respondiendo a esa intención de búsqueda y te va a bajar, ¿vale? Si eso, en vez de una camiseta roja y una camiseta verde, que se ve muy claro, lo pasamos a un producto de buena o de mala calidad, quizá el primero te compre, pero a la que esa bola, ese branding o ese valor de marca en torno a tu producto se vaya escalando más en el tiempo, tu producto se va devaluando. O sea, es como la gente que hace dropshipping con productos de China. Pues quizá durante el primer mes o 2 meses, o si lo haces con redes sociales o con ads, bueno, pues puedes vender un tirón. Pero tarde o temprano esa estrategia es totalmente caduca porque tu producto no vale, ¿no? Entonces, bueno, creo que el SEO ahí es un canal muy importante. Tampoco quiero monopolizar, quizá podíamos hablar de tema de influencers, que puede ser un punto también muy importante. Ahí
Corti, seguro que tienes cositas que contar. Sí, a mí, bueno, lo que dices, canal de influencers, yéndonos a microinfluencers, nanoinfluencers, ¿no? Al final, que yo creo que uno de los grandes problemas es entender que los influencers son, pues, Cristiano Ronaldo, o sea, que eso es otra cosa, es un tío famoso, ¿no? Entonces, eso es otra liga. Pero claro, encontrar gente, para mí es gente que tenga comunidades. Gente que tenga comunidades, cuando es un producto visual, oye, pues, y tu público está en Instagram, pues vas a buscar gente que sea Instagramer, pero y cuando vendes otra tipología de productos, a lo mejor ese influencer está en una newsletter, está en un podcast o está en otro lado, ¿no? Pero es conseguir que gente que tiene una cierta capacidad de prescripción sobre una audiencia, porque es una comunidad que le sigue, pueda hablar de tu producto. Y aquí hay mucha oportunidad, porque curiosamente hay mucho creador de contenido que todavía no monetiza. O sea, por H por B, al final, el perfil de creador de contenido por lo general le cuesta, salvo los Instagramers quizás son de estos segmentos que más han conseguido monetizar pronto, ¿no? Porque se les han acercado muchas marcas. Pero hay otros tipos de comunidades donde seguramente puedas encontrar un creador de contenidos que sea bastante, tenga una audiencia bastante potente. A lo mejor no muy grande, pero sí muy engaged, ¿no? O sea, como muy conectada con ese creador. Y con una inversión relativamente pequeña puedes conseguir un retorno inmediato porque vas a generar unas ventas, pero lo más importante para mí no es tanto el retorno inmediato, sino ese impacto de marca, ¿no? Para mí es una acción que va muy vinculada a, por un lado, puedo hacer ventas, pero por otro lado voy sumando a esa marca que decía antes Álvaro, que es tan importante, porque muchas veces a una persona le vendes al tercer, cuarto, quinto impacto, ¿no? Es decir, oye, pues ha visto un anuncio tuyo, luego te ha visto que ha hablado un influencer de ti, le has atacado por retargeting y al final acaba cayendo, ¿no? Es como un poco acoso y derribo con clase y buen gusto, ¿no? Pero para que al final se instaure tu marca en la mente del consumidor y te quiera comprar. Sí, además, al hilo de lo que comentabas de los influencers, hay muchas veces que pensamos que hacer un trabajo de influencers es eso, es contratar a Cristiano Ronaldo, a Messi o cualquier famoso, ¿no? Por así decirlo. Y hay muchas veces que es que, primero que no, evidentemente no tenemos budget para llegar a ellos en la gran mayoría de los casos, y tampoco quizá es el mejor canal. O sea, que una persona sea vista de forma masiva no quiere decir que sea la persona que agrupe más seguidores de la audiencia que tú necesitas, ¿no? Entonces, hay muchas veces que los microinfluencers sí que tienen un trabajo más específico y sí que nos permite, por mucho menos coste, poder llegar a una audiencia mucho más segmentada. Y eso es bastante interesante. De hecho, hay diferentes herramientas que nos permiten segmentar usuarios de Instagram, ¿vale? Que nos permiten, pues eso, seleccionar, oye, mi categoría es salud, busco influencers que tengan más de 2.000 seguidores, que tengan publicaciones cada X tiempo, y nos ayuda mucho en este tipo de trabajos. Y todo ese tipo de herramientas es un recurso muy útil, además cuando empiezas, porque es lo que decía Corti, son microinfluencers que quizá no están monetizando, o lo que están monetizando es un coste bastante irrisorio para el valor que te pueden dar. Y trabajamos ese valor de marca, trabajamos unas ventas bastante directas, porque al final el impacto es instantáneo, ¿no? Y vamos haciendo una imagen de marca que nos va dando a conocer en diferentes sitios. Y son técnicas que son muy complementarias. Tú puedes estar haciendo tus estrategias de SEM, de SEO, de email marketing, de captación de usuarios para Telegram, para WhatsApp, para lo que sea, y las puedes complementar con esto perfectamente, incluso las puedes retroalimentar en función de cómo estés haciendo la estrategia. Entonces, me parece que es totalmente compatible y que le da un valor añadido importante. Sí. Bueno, una de las cosas que has comentado también, Álvaro, es el tema de redes sociales, ahora con influencers que estaba comentando Corti, y creemos que una de las fases del marketing, una fase importante además, es elegir los canales de difusión y promoción para esos proyectos, ¿no? Aparte de redes sociales, newsletter, blog, que también ya habéis comentado, ¿qué otros canales podríais recomendar vosotros para un e-commerce? Álvaro, venga, va. Vale, yo creo que un e-commerce a la que empiezas a crecer una base de datos súper importante que tienes son tus propios compradores, que hay muchas veces que intentamos buscar fuera lo que tenemos dentro, ¿no? Todos esos usuarios que tienes ya en tu propia base de datos son usuarios que en algún momento se han interesado por ti, que compran más o menos, pero poder explotar bien tu propia base de datos creo que es algo muy importante y que te genera un coste muy pequeño.
¿no? Muchas veces optimizando los mensajes que transmites a tu propia comunidad, puedes generar unos beneficios muy altos con un coste muy bajo. Todo ese dinero que ya has gastado en captación de usuarios realmente ya lo tienes en tu base de datos. Y hay muchas veces que intentamos captar gente de fuera o captar cada vez más usuarios y nos olvidamos de los que ya tenemos. O sea, convertir mejor los usuarios que ya tienes es una acción que tiene mucho valor y un coste muy pequeño. Y además ya los tienes fidelizados en una primera etapa y simplemente es mejorar ese grado de confianza o entender a ese usuario y poder darle el mejor producto, el mejor servicio para esa persona. Entonces, para mí, el trabajar con los recursos que ya tienes, en general, en todos los niveles, incluso de la vida, ¿no? El reaprovechar la comida de los días anteriores, o sea, el ir utilizando lo que ya tienes es algo muy útil y que hay muchas veces que lo pasamos por alto. Totalmente de acuerdo con Álvaro. Yo soy muy fan de conversión y retención porque al final es un multiplicador, ¿no? Esto es como un poco el apalancamiento financiero. Es decir, al final yo me apalanco y si voy a ganar 2, pues gano 4, gano 8, porque estoy haciendo lo mejor. Yéndonos un poco más a la pregunta que nos decía Chisco, y por ser un poco creativos y tratar un poco a la gente, hacerla pensar. Sí. Es que cada negocio tiene como puede tener sus oportunidades. Y os voy a contar cosas que luego son difícilmente replicables en el sentido que no en todos los verticales vamos a encontrar lo mismo. Pero a mí me flipo un día hablando con el fundador de Más Altos, que estos venden calzado con alzas, ¿no? Un calzado que tiene como una parte interna que te eleva un poquito. Y para él un canal de atracción de tráfico importante son las revistas que aparecen en los aviones. ¿Vale? Y que en mi puta vida se me hubiera ocurrido, la verdad. Pero claro, dice, mi comprador, por lo general, es un ejecutivo, es un empresario, es una persona a un puesto directivo que como que tiene viaja mucho, que tiene muchas reuniones y que quiere, pues seguramente tener una determinada apariencia. Entonces, claro, en ese canal él ha encontrado un enganche muy claro con su potencial comprador, ¿vale? Y lo digo como una forma, no como este es un canal, esa revista en concreto, sino, oye, pensar dónde está vuestro comprador. ¿Qué lee vuestro comprador? ¿Qué cosas hace? ¿Dónde está? ¿Vale? Y cuando digo dónde está, por ejemplo, caso de incluso marcas nativas digitales, al principio han empezado a despegar ventas muchas veces yendo a mercadillos físicos. Caso Minimalist Brand, por ejemplo, que me contaban a mí al principio. Dice, claro, mi comprador es una persona como que muy consciente del medio ambiente, que le gusta la compra de proximidad, una serie de valores. ¿Dónde suele ir esa gente a cotillar? Pues muchas veces a mercados de ropa locales, a determinados sitios trendy y este tipo de cosas. Pues se iban ahí. Y dices, jope, es que es un canal como muy poco online, muy poco escalable. Ya, pues que al principio tú lo que necesitas es gente que te compre, que difunda la palabra, que te dé reviews, que te dé testimonios, que te dé una serie de valores que tienes que conseguirlos. Entonces, vete a dónde está tu comprador. Como si te tienes que ir a, yo qué sé, a la Puerta del Sol o a donde sea a poner una pancarta si ahí está tu comprador. Y voy a poner un caso también para que pensemos que este no es de e-commerce, pero a mí me flipó cuando lo escuché. La gente de Woola, y esto es un proyecto donde la gente puede subir sus apuntes y luego están como ordenados por carreras, por universidades y te los puedes bajar. Al principio, para conseguir apuntes, pero claro, parte de su negocio es que la gente suba apuntes, luego que la gente se lo descargue y ahí hay una compensación económica de por medio y un modelo. Para conseguir nutrir la plataforma, ¿qué es lo que se fueron? Pues cogieron un megáfono y se iban por las universidades haciendo un show y dando un poco a conocer la marca y que pagaban a la gente que subía los apuntes y así en poco tiempo consiguieron bastantes apuntes. Muchos otros proyectos solo atacando el canal online a lo mejor no consiguen esa masa crítica inicial. Yo soy muy fan al principio los 100, 200, 300, 500 primeros compradores los vas a tener que ir a donde sea, cogerlos de la mano y llevártelos a la tienda a que te compren. Piensa dónde están. A lo mejor ese de la mano es de una comunidad online, de un canal de Instagram, a lo mejor es de Google. Un poco es entender dónde está. Si ya están buscando, pues me voy a ir ahí y hago SEO, hago SEM. Y otras veces me tengo que ir, yo qué sé, al barrio a hacer, a poner papeles o lo que sea. Pues oye, pues piensa en función de dónde está tu comprador, qué es lo que puedes hacer.
Me gusta mucho esta línea de pensamiento que ha abierto Corti, porque hay muchas veces que hablamos de marketing online y hacemos una escisión con el marketing offline o con el marketing de guerrilla fuera de eso, y realmente todo es un ecosistema que vive de lo mismo y que son personas o detrás de la pantalla o cara a cara, ¿no? Y podemos llegar a ellos de mil formas. Nosotros, por ejemplo, con una empresa de teatro que llevamos, hicimos una campaña en el metro donde dos actores discutían como si fueran una pareja y empezaban a discutir entre ellos, ¿vale? Y entonces todo el vagón se ponía a mirar qué está pasando aquí, montábamos un pitote que te cagas y luego al final es, oye, somos esta agencia de teatro, si te ha gustado, ven a visitarnos, ¿no? Entonces, hay muchas veces que se pueden hacer ideas muy originales, por ejemplo, con Bit2Me, se han llenado, que es un cliente que llevamos, se han llenado Madrid todo de carteles de los bitcoins y hay muchas estrategias que nos alimentan mucho a la parte online y que además tiene una repercusión brutal porque se ha aparecido en multitud de medios de comunicación. Con ello nos ha generado enlaces o visibilidad o ha dado valor de marca. Entonces, hay muchas veces que tenemos que dejar de pensar un poco en un canal determinado y verlo todo de una forma un poco más holística y de poder jugar con todo eso. Y creo que es algo muy, muy interesante. Incluso dentro de nuestra parte online, creo que también el pensar fuera de la caja nos ayuda mucho a poder escalar los negocios, ¿no? Toda la parte de growth, Corti lo sabe vamos, perfectamente mejor que yo. Hay multitud de estrategias. Nosotros, por ejemplo, hicimos un planteamiento con la gente de Mercado Libre y es una estrategia que a mí me gusta mucho, que es el huevo de Pascua. Es esconder dentro del listado de productos un regalo, un valor añadido, ¿vale? Esto lo hacen muy bien la gente de, creo que Choyómetro, que tienen diferentes cartas que lo van escondiendo a lo largo de la web y entonces tú vas buscando las cartas y mientras que buscas las cartas, claro, te vas comiendo todos los chollos y es muy posible que vayas entrando en alguno, ¿no? Pues hay estrategias muy originales que quizá no están ubicadas en ninguna categoría específica. Bueno, quizá lo más cercano puede ser el growth, ¿no? No están ubicadas en una categoría específica de los principales canales y que nos pueden dar una proyección enorme y al final todo sale del mismo sitio, que es del ingenio, ¿no? Enlazando con lo que hablábamos antes. El tener ideas ingeniosas en online y en offline nos dan un push que con poca inversión nos pueden hacer crecer muchísimo más. Totalmente de acuerdo. De hecho, esto me venía a la cabeza que no me acuerdo de la marca, pero una marca digital creo que eran relojes, que lanzaron una acción en Instagram que era como una ruleta. ¿Vale? Y también tuvo muchísima repercusión, ¿no? Oye, pues en lugar de postear simplemente contenido, crea dinámicas en redes sociales, crea dinámicas, como ha dicho Álvaro, dentro de tu web, algo que de repente resuene en la gente, muchas veces porque es distinto y divertido, ¿no? O sea, ese buscar ese punto distintivo, sobre todo cuando eres pequeño y no tienes nada que perder, ¿no? Que dices, oye, meterme en los canales donde todo el mundo está compitiendo solo va a hacer que compita con grandes que tienen más pasta que yo, pero si hago las cosas de forma distinta, conectando de forma divertida, con las cosas que a mi público objetivo le mola, ¿no? Porque al final, por ejemplo, Choyómetro, el caso yo creo que es muy bueno. Hay gente que está buscando chollos, es gente que le gusta explorar, ¿no? Es una mentalidad de gente muy exploradora, a ver si, oye, pues no me importa comerme 50 páginas, pero si consigo un chollo. Es muy distinto ese target que el target de, oye, yo quiero, por ejemplo, la gente dice, oye, a mí no me importa pagar más, pero yo quiero una compra rápida, un producto de calidad y déjame de leches. Entendiendo un poco el driver que siguen tus compradores, pues puedes ser tan creativo como dice Álvaro, un poco para tocarles la fibra y engancharles y tener un punto diferencial contra otros competidores. Sí, totalmente. Y si quieres, enlazando con lo que comentábamos antes del branded content, ¿no? Hay una campaña que hizo Hawkers, que estuvo también muy, muy interesante, del Yeti, que lanzaron una fake news de que se había encontrado al Yeti y luego acabaron anunciando las gafas, ¿no? Al final, es que es darle una vuelta a los canales tradicionales con los que solemos trabajar y mirarlos desde otro prisma. A mí que me gusta pensar mucho fuera de la caja, es decir, oye, yo tengo un recurso, como puede ser en este caso, pues eso, el contenido que publicamos de contenido de marca, tengo un recurso que son todos estos medios de comunicación, ¿qué puedo hacer con ello?
pues, oye, puedo lanzar una noticia que se viralice y luego aprovecharla para dar a conocer mi marca. O puedo vender directamente desde la publicación. Eso es algo que, por ejemplo, nosotros hacemos mucho cuando empieza un proyecto. Cuando tú empiezas un proyecto a nivel de SEO, si solo te contratan SEO, es muy complicado dar resultados en el primer día, ¿vale? Vamos, es prácticamente imposible. Tengo un vídeo que hice para una charla que conseguí posicionar un proyecto en 2 días, pero es muy complicado. Se tienen que dar unas casuísticas muy específicas, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo que sí que puedes usar es, si yo puedo publicar un contenido en una web de terceros que ya está rankeando, ¿por qué no uso ese contenido para vender directamente? ¿Vale? ¿Por qué no uso esas publicaciones per se como un canal de adquisición? Entonces, ese es un recurso que puede estar muy bien. Si yo veo que X periódico, por ejemplo, está rankeando por vender hosting, ¿por qué no aprovecho y hago un artículo de los 10 mejores hosting que hay en España? Y ya puedo estar desde el minuto 1 estando entre ese top 10, ¿vale? Entonces, esa sería otra forma de un recurso que siempre se suele usar de una forma determinada, mirarlo desde fuera y darle un valor, ¿vale? Por salirnos un poco de lo más tradicional, que es lo que suele hacer todo el mundo. Sí, qué bien. Bueno, muchas gracias por comentar todos esos ejemplos, porque aun diciendo la teoría, después cuando explicamos los ejemplos, que se entiende bien y se ve que lo que estamos diciendo es real, ¿no? Y hay muchísimas estrategias para seguir y muchas muy, muy buenas que seguro que dan de qué hablar. Guay. Y para ir terminando el episodio, a ver, una de las cosas uno de los puntos que cuesta más a alguien que está empezando con un e-commerce es pensar que tiene que invertir en marketing o en esas estrategias para que su proyecto coja fuerza y se vaya posicionando. Ahora, mucha gente también, sobre todo negocios pequeños, muchas veces creen poco en esas estrategias o en que su web puede ir mejorando invirtiendo un dinero. Vosotros, ¿qué cantidad o cómo le aconsejaríais que invirtiera para esas pequeñas estrategias de marketing, para empezar? Corti, si quieres, le puedes dar caña. Venga, esta pregunta es chunga, porque claro, es un depende en toda regla, pero bueno, yo voy a tirar claves que a mí me gusta seguir y no tienen por qué estar bien, ¿vale? Pues un poco esquema mental. Lo primero es, oye, cuando planteas un proyecto e-commerce, intenta dejar el máximo posible presupuesto para el marketing. Es decir, esto ya va cambiando, pero hace unos años, por ejemplo, se gastaba la peña un 80% del presupuesto en hacer la plataforma, el diseño, y no te queda dinero para marketing. Entonces, claro, llegas ahí, te has gastado, yo qué sé, 20.000 euros, 30.000 euros, 100.000 euros en montar la tienda y te quedan 500 euros para hacer marketing. Oye, puedes creer que el marketing funciona o no, pero yo te digo que si no tienes un duro para hacer marketing, va a ser muy complicado que vendas, salvo que, pues bueno, pues ya tengas una audiencia, un posicionamiento, una serie de cosas que te ayuden a hacer ese marketing de forma intrínseca. Entonces, oye, reserva lo máximo posible. Sobre todo teniendo en cuenta que a día de hoy, oye, que luego podemos hacer 1000 cosas para mejorar, pero una tienda con una plantilla decentilla, básica, sin tal, pues oye, con un diseño apañado, pero gastándote relativamente poco, cubre el expediente. Y me voy a ir por poner un ejemplo y citar a alguien, ¿no? Pues oye, pues o te vas a un Shopify que tiene plantillas, o en Don Dominio te montas un PrestaShop y te pillas una plantilla, o por cosas de este tipo, ¿no? Intenta gastarte lo mínimo posible dentro que, evidentemente, hay que cubrir un expediente. También es verdad que ya cosas muy cutres ya no cuelan, pero con que esté ok, puedes lanzar y todo lo que puedas, inviértelo. Ahora bien, y aquí luego seguramente Álvaro también nos puede dar cifras un poco de cómo manejan SEO y SEM, pero a mí me pasa a veces, no dicen, oye, es que tengo 100 euros y voy a probar a invertir en ads. Pues yo si tengo 100 euros los invertiría en otra cosa, porque vas a poder explorar poco. Al final, cuando inviertes en ads, necesitas hacer un poquito de experimentación, necesitas probar varias creatividades, varias copies hasta que entiendes dónde está. Entonces necesitas tener un presupuesto mínimo, que ya ahí se lo dejo a Álvaro porque yo ni siquiera lo tengo claro. Pero sé que cuando tienes muy, muy, muy poquito, pues a lo mejor tienes que decidir dónde va este dinero. Es difícil, sí. Claro, entonces si tengo muy poco presupuesto, yo prefiero invertir tiempo. ¿Invertir tiempo en qué? En hacer un poquito de contenido muy enfocado al SEO, como hace Álvaro, ¿no? Pero decir, oye, pues si no puedo invertir pasta, invierto tiempo
en generar algo que me traiga tráfico y poquito a poco vaya captando, y también invierto tiempo en generar contenido en redes sociales y voy poquito a poco creando audiencia. Ahora, parte de presupuestos, Álvaro, y aquí tú lo tienes claro, tío, ¿a partir de cuánto presupuesto tiene sentido invertir en SEO, invertir en SEM? Porque en SEO pasa lo mismo, ¿no? Si no vas a estar invirtiendo 6 meses, un año en una agencia, es que a lo mejor tampoco tiene sentido tirarte para allá. Sí, totalmente. De hecho, a nosotros nos llegan ahora cada vez menos porque los clientes van siendo más grandes, pero antes nos llegan clientes de, oye, tengo este dinero, ¿qué podemos hacer? Guárdatelo y sigue haciendo otras cosas, ¿no? Quizá para un SEO profesional, yo por lo que conozco el mercado, por debajo de 800 euros al mes, es complicado que alguien en un e-commerce que quiera hacer algo de forma profesional vayas a tener resultados. Y hay muchas veces, además, que va en contra del negocio y va en contra del sector. Hay muchas empresas que lo mismo estás contratando un servicio por 300 euros y dices, vale, me voy a gastar los 800 que me gastaría en un mes y estoy 3 meses. Sí, pero es que no solo no has avanzado, sino que has perdido 3 meses de tu vida y además has gastado tu budget y te has cargado el proyecto, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que se hace una estrategia con una empresa que no es o el típico cuñado que llega y te hace la estrategia, que no es ni estrategia, son 4 cosas que se han leído. Entonces, es importante tener un budget y un budget a lo largo del tiempo. Creo que eso es importante lo que dice Corti. O sea, tienes que tener claro que el SEO va a tardar, depende del tiempo que tenga la web, pero mínimo 4 o 6 X meses, ¿no?, en dar resultados. Entonces, acumula dinero para que la estrategia que empiece a funcionar vaya devolviendo ese dinero que vas invirtiendo. Al final, no es un gasto, es una inversión, ¿no? Entonces, ese dinero que vas dejando, luego lo irás recuperando. Pero tienes que tener en cuenta que, por lo menos en SEO, los primeros meses son a fondo perdido hasta que eso empiece a coger volumen. En caso de SEM, o de PPC en general, claro, en PPC hay diferentes campañas de cómo lo hagas, quizá con poco capital en algunos puedes conseguir mucho, siempre tirando de ingenio muchas veces. Pero sí que es verdad que hay también un número importante de veces en las que se dice, no, con SEM vamos a generar dinero desde el minuto 1. Ojo, para hacer una escalarlo, o sea, generarás un beneficio. Eso no quiere decir que el ROI te vaya a salir positivo desde el minuto 1. O sea, cuando haces una campaña de SEM, tienes que ir invirtiendo y tienes que ir optimizando esa campaña para que cada vez el ROI te salga más positivo. Pero que generes dinero desde el minuto 1 no quiere decir que el ROI vaya a ser positivo desde el minuto 1, que eso también es importante. Y en SEM es que, claro, es como todo, depende mucho de la campaña, pero mínimo una campaña de 600, 700 euros te vas a tener que estar dejando en SEM en un e-commerce. Estamos hablando en un e-commerce que quiera competir por un número relativamente grande de categorías o relativamente aceptable, más que grande, de categorías y de productos. Entonces, bueno, yo si alguien quiere hacer un e-commerce y tiene menos de entre 800 y 1.500 euros al mes, quizá no debería empezar por una estrategia profesional de marketing online para su proyecto. Yo hablo con los valores que conozco del mercado y más o menos en la tipología de clientes que nosotros nos movemos. Que puede haber una empresa que haya encontrado un profesional que está empezando a crecer y que le salga bien la jugada y consiga tenerlo por 300 euros al mes, pues puede ser. Pero lo más normal es que eso te salga rana y te estalle en la cara. Entonces, bueno, quizá nos deberíamos mover en unos valores más o menos en torno a eso. A mí me gusta una cosa que ha dicho Álvaro al principio, que es, oye, si no los tienes, guárdalos. O sea, me refiero, no acumula a lo mejor y dices, oye, pues tengo 300 euros, me podría permitir 300 euros al mes. Bueno, pues a lo mejor los puedes acumular, empiezas a hacer acciones más de guerrilla, otro tipo de acciones que puedes gestionar tú, vas generando un poquito de ventas. Oye, arranca intentándolo vender a cualquier amigo o familiar que tengas, porque eso también ayuda y eso es un empujoncillo. Oye, pues suma seguretes. ¿Para qué? Para hacer una bolsita y el día que te lances, oye, pues que puedes decir, oye, tengo 5 o 6 mil euros ahí generados que me van a permitir estar trabajando con una agencia que sabe lo que se hace o con un profesional o como sea, pero voy a poder
estar currando 6 meses validando, oye, que hago una estrategia un poquito decente o que hago unas inversiones en AdWords, como decía Álvaro, que a lo mejor no son la cosa más rentable del mundo, pero me están ayudando un poquito a crecer y a validar. Entonces, no te gastes el dinero por gastártelo, sé muy inteligente en dónde lo mete en función del volumen. Oye, ¿que tienes algo más de dinero? Pues empieza cuanto antes porque vas a validar muchos temas, ¿no? Vas a validar que tu producto tiene acogida, que tu web vende, que tus mensajes encajan, pero si no, sé muy inteligente dónde metes ese dinero. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Corti. Al final, si tienes un dinero, intenta invertirlo en algo profesional, no lo malgastes simplemente porque crees que lo tienes que hacer ya. Para mí, la mejor inversión que puedes hacer la mayoría de las veces del primer capital que tienes en tu negocio es en el propio producto, ¿no? Lo que hablábamos al principio, en tener un buen producto adaptado a tu target. Y soy fiel defensor de lo que he comentado antes, del mínimo producto viable para empezar a salir y empezar a generar ventas. O sea, tenemos multitud de casos de gente de grandes empresas que se dejan cientos de miles de euros en desarrollos, en un desarrollo que además no está bien hecho y que además luego cuando lo empiezas a trabajar es peor que un WordPress, o sea, o que un PrestaShop o que un montón de CMS que es lo que usa la gran mayoría de la gente, y se ha gastado todo el budget o gran parte del budget que tenía y empieza con estrategias de un nivel económico muy inferior al resto de sus competidores por una mala selección de la plataforma o simplemente por querer hacer un entorno lo más optimizado posible. Cuando ese entorno, hasta que no lo pruebes, hasta que no empieces a lanzar tus primeros usuarios, hasta que no empieces a responder todas tus ventas, no vas a saber cuál es. Entonces, creo que eso es un punto muy interesante y muy importante que ha comentado Corti ahí. Sí, así es, ¿no? Es decir, vosotros estabais comentando que según el cliente que tengáis, con la palabra depende, muchas veces es cuando lo definimos mejor. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros en este caso. Y para ir terminando también el episodio, chicos, si os parece, podéis dar algún consejo, alguna conclusión. Si os parece, podéis decir 2 o 3 frases cada uno y así ya vamos cerrando. Venga, Álvaro, va. Vale, pues yo creo que el mejor consejo que puedo dar para el marketing en general es intentar ser originales, intentar dar un valor añadido y poner el máximo esfuerzo, el máximo valor en el producto, en el servicio que estás ofreciendo. Existen muchas páginas, muchas empresas, pero existen muy pocas páginas con un valor diferencial, con una idea clara, con un producto que se salga de lo que hay en una imagen propia, un valor, un servicio diferente. Eso va a ayudar a que cualquier canal de marketing funcione mejor. Entonces, si tienes un producto, el resto es mucho más fácil que funcione. Si tienes un mal producto, el marketing te va a salir mucho más caro. Yo, para añadir a lo que dice Álvaro, totalmente de acuerdo. Producto a saco y lo siguiente es audiencia. Entiende dónde están tus compradores, piénsatelo, ahí está un poco la parte creativa que decía Álvaro y vete a buscarlo, o sea, esté donde esté. Es decir, no te constriñas tanto por lo que hacen los demás, sino trata de entender tus 100 primeros compradores, de dónde los puedes sacar, sea canal online, sea canal offline, sea, yo qué sé, como si es de Amazon, de donde sea, dependiendo un poco de tu negocio, y arremángate al fango a conseguir esos 100 clientes, porque esos 100 clientes te van a ayudar a traer los 100 siguientes, los 1000 siguientes. Al final vas a ir construyendo a partir de ahí. Sí, muy bien, muy buenos consejos. Yo creo que para alguien que empieza con este episodio puede empezar a dar forma a su proyecto y después contactar con alguno de vosotros que sois unos cracks y ahí le podréis ayudar más en todas estas estrategias. Pues si os parece, podemos ir acabando el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos y es vuestro turno. Si queréis lanzar un CTA al aire, pues ahora es el momento. Vale, pues nada, simplemente por un poco de spam de valor, nada, si nos quieren conocer o necesitan una agencia de marketing multidisciplinar, en eSocialWeb nos pueden encontrar. Si quieren contenido de calidad,
principalmente relacionado con el SEO. En Twitter, mi cuenta de Twitter y Social Web SEO, ahí creo que suelo compartir bastante contenido relacionado con el SEO y me gusta compartir mucho con la comunidad, entonces seguro que ahí encontrarán algo interesante. Y si están interesados en cualquier tema de contenido, de brand content, link building, campañas de PR y demás, la herramienta de Grower que desarrollamos y que llevamos un año con ella en el mercado, seguro que les resultará interesante, entonces que la puedan probar. Y poco más. Aparte de eso, nada, agradecer la oportunidad y un placer estar con vosotros aquí. Así que, Corti, será maravilloso que continúes con esto y que nos puedas dejar tu spam de valor. Perfecto, Álvaro. En mi caso, mira, nosotros tenemos una comunidad para gente que quiera aprender growth, que es go.producthackers.com, ¿vale? go.producthackers.com, y ahí tenemos un curso gratuito, tenemos comunidad y demás. Entonces, para los que estáis empezando, yo creo que es un buen sitio para tener recursos y estar en contacto con gente que está arrancando sus proyectos online también como vosotros. Y nada, lo dicho también, muchas gracias. Muy guay compartir episodio con Álvaro y contigo, Chisco, o sea que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. La verdad que ha sido muy interesante, se puede aprender mucho de vosotros dos. Y bueno, un abrazo fuerte y os deseo muchos éxitos en todos vuestros proyectos. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con un episodio sobre SEO, que hablaremos cómo elegir un buen dominio para SEO. Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.